En esta clase vamos a ver distribución de probabilidad normal. Ya hemos visto algunos tipos de distribuciones de probabilidad cuando la variable que incluye esa distribución o que está implicada en esa distribución es discreta. Por ejemplo, vimos la primera que vimos fue la binomial, después vimos la hipergeométrica y la de Poisson. Hoy empezamos con una distribución de probabilidad continua que se llama distribución de probabilidad normal y que, como dice ahí, produce una curva simétrica en forma de campana, como lo muestra la siguiente figura. Una distribución de probabilidad normal es muy útil o se utiliza mucho en la vida real o en la vida diaria. Tiene algunas características. Bueno, la principal característica es que tiene esta forma de campana. Aquí están distribuidos todos los datos. ¿Cuáles son las características que presenta la distribución de probabilidad normal? Como les digo, es muy usada, en la realidad es muy usada, ¿verdad? Porque muchas, muchas variables se distribuyen de forma normal en realidad. Como les decía antes, el peso generalmente se distribuye de forma normal, la edad también se distribuye de forma normal, incluso lo que puede ganar una persona en una determinada empresa se puede distribuir de forma normal también. Bueno, ¿cuáles son las características de esta distribución? Bueno, la primera es que la curva normal es acampanada y presenta un solo pico en el centro de la distribución. O sea, están los datos concentrados alrededor de aquí. Por eso la media, la mediana y la moda son iguales. Siempre va a pasar eso. La mediana, la mediana y la moda van a coincidir en el centro de la distribución de probabilidad. La tercera característica es importante porque nos va a ayudar a determinar probabilidades. Dice que la mitad del área bajo la curva está a la izquierda de la media y la otra mitad está a la derecha. Eso quiere decir que esta es la mitad de aquí para acá y lo mismo que de aquí para acá. Pero no solo eso, en la cuarta nos dice que es simétrica con respecto a la media. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, esta área es igual que esta área. ¿Por qué? Porque me estoy alejando 5 unidades a la derecha de la media y aquí también me estoy alejando 5 unidades a la derecha de la media. Eso significa que esto es igual que esto y al mismo tiempo, entonces yo sé que esto es igual. ¿Por qué? Porque ella es simétrica con respecto a la media. A como va descendiendo aquí, que sería la quinta propiedad, la curva normal decrece uniformemente en ambas direcciones. O sea, tanto aquí está cayendo igual como aquí está cayendo igual. Esas son las 5 características de una distribución de probabilidad continua. Como les digo, es bastante usada en estadística porque hay muchos fenómenos que se distribuyen de forma normal. Estas serían, por ejemplo, 3 tipos de distribuciones o 3 distribuciones de probabilidad normal. Vean, las 3 son acampanadas, son simétricas y todas las características que dije antes. En la primera, en esta es una distribución de probabilidad que tiene media 67 y otro aspecto que es importante en esta distribución de probabilidad es la desviación estándar, que es este. La desviación estándar es 2. De hecho, vean que esta otra también tiene también tiene desviación estándar 2, pero la media es distinta, es 79, es más grande, ¿verdad? Entonces, por eso ella es un poquito más alta. Sin embargo, esta tiene una media igual a esta. Ve que aquí hay 67 y aquí también es 67, pero la desviación estándar es distinta. Aquí la desviación estándar es 4. Por eso es que esta tiene una forma más aplanada. ¿Por qué tiene una forma más aplanada? Porque la desviación estándar lo que me dice, y seguramente ustedes lo vieron, esa interpretación en estadística básica, es que eh, hace que la dispersión de los datos sea mayor, ¿verdad? Entonces aquí los datos, como la desviación estándar es 2, los datos se concentran más alrededor de la media. Aquí, como la desviación estándar es 4, los datos se alejan más, están más dispersos de la media. Y aquí lo vemos. Otro asunto que me dice estas gráficas que acabo de poner es que existe una regla que se llama regla empírica que me determina una probabilidad de encontrar elementos alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, en aquí tengo la media, 67. De hecho, estos son estaturas, 67 pulgadas, son datos que provienen de estaturas. Entonces, uno podría decir, o más bien la regla empírica dice
que hay una probabilidad de 68,3 de encontrar una persona, obviamente dentro de esta distribución, ¿verdad? Que tenga una estatura entre 65 y 69 pulgadas. Un 95,5% irá a estar entre 63 y 71 pulgadas. Y por supuesto que casi todos, o sea, el 99%, va a estar entre 61 y 73 pulgadas. Noten que de 67 a 69 hay una desviación estándar, porque una desviación estándar son 2 unidades. De aquí a aquí hay otra unidad de desviación estándar, de aquí a aquí hay otra unidad y de aquí a aquí hay otra unidad. Igual pasa aquí. De 67 a 71 hay una unidad de desviación estándar, porque una desviación estándar es 4. 67 más 4, 71, 71 más 4, 75. De aquí a aquí hay 2 unidades de desviación estándar. De aquí a aquí hay 3 unidades de desviación estándar. El restante por ciento, ¿verdad que aquí hay 99,7? Todo esto suma 1. El restante por ciento está de aquí para acá. O sea que hay muy pocas, en este caso, personas que tengan estaturas superiores a las 79 pulgadas o inferiores a las 55. Y más bien diríamos que un grupo importante de personas tendrían estaturas entre 59 y 75. Podríamos decir pues que eso es lo normal. Esto es lo que estaba diciendo la regla empírica. El 68% de todas las observaciones, en este caso, que son estaturas de personas, están a una desviación estándar de la media. La media es 67. Una desviación estándar llega a 69 porque son 2 unidades. Digamos, son 2, una desviación estándar son 2 pulgadas. Entonces, 67 más 2, 69, 67 menos 2, 65. El 95,5% están, mira, aquí puse una, pero son 2. Están a 2 desviaciones estándar. No, pues no tengo azul. Están a 2. Y aquí son 3. ¿Verdad? ¿Por qué están a 2? Vea, aquí hay una unidad de desviación estándar, aquí hay otra, entonces aquí hay 2 unidades de desviación estándar. Y aquí también hay 2 unidades de desviación estándar a la izquierda de la media. Igual pasa aquí hay una unidad, que son 4 pulgadas, otra unidad, que son otras 4. Bueno, de aquí a aquí está el 95,5% de las observaciones. Y la última, que fue la que dije antes, el 97,7% de las observaciones van a estar a 3 unidades de desviación estándar de la media. O sea, alrededor de esa media, 3 unidades de desviación estándar a la derecha y a la izquierda. Otro aspecto importante que ya mencioné anteriormente es que no existe una única distribución de probabilidad normal. Como vimos aquí ejemplifiqué 3. 3 distribuciones de probabilidad normal con respecto a la misma variable que eran estaturas, ¿verdad? No existe una sola, entonces eso nos podría producir un problema. ¿Por qué? Porque entonces necesitaría tener una, por decirlo así, una tabla para esta, ¿verdad? Otra tabla para esta porque la media es distinta, aunque la desviación estándar es igual. Y otra tabla para esta, en donde la media es igual a esta, pero la desviación estándar es distinta. Entonces, tendría que tener miles de tablas. Entonces, lo que se hace es específicamente usar una distribución de probabilidad normal que se llama distribución de probabilidad normal estándar. Todas las distribuciones de probabilidad normal las pasamos a una distribución llamada distribución de probabilidad normal. Entonces, aquí escribo, puede existir un número infinito de distribuciones normales posibles, cada una con su propia media y con su propia desviación estándar, como pasó anteriormente, ¿verdad? Por tanto, es necesario convertir todas estas distribuciones normales a una forma estándar, denominada distribución normal estándar, que tiene media 0 y desviación estándar 1. Toda la familia de distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Que antes dijimos, algunas tienen media 67, media 75, no sé, desviaciones estándar distintas, las vamos a pasar a una única distribución normal estándar que tiene media 0 y desviación estándar 1. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con esta fórmula. Ahí escribo, esta conversión se realiza efectuando la siguiente fórmula.
Bueno, cada valor X, que es una posible observación, por ejemplo, en las estaturas, X puede ser 30 pulgadas, 60 pulgadas, 90 pulgadas, no sé, ¿verdad? O sea, una posible observación podría ser 30 es muy poco. Una posible observación podría ser 71 pulgadas, 65,3 pulgadas, que estaría como por aquí, ¿verdad? O no sé, 68 pulgadas. Esa es una posible observación. Cada una de esas posibles observaciones la vamos a pasar a un valor de Z específico ubicada en la distribución de probabilidad normal estándar. ¿Cómo lo hago? Con esta fórmula. ¿Quién es Z? Z va a ser el valor cualquiera, la observación, de valor de cualquier media u observación, ese sería X, menos U, ¿quién es U? Media de la distribución, dividido entre la desviación estándar de la distribución. Al final lo que yo voy a determinar es, esa Z me indica cuánto se está alejando esa observación de la media en unidades de desviación estándar. Eso es lo que dice esta forma. Tengo esta distribución, que fue la que puse anteriormente, media 67, desviación estándar 2. Les dije que era una distribución de estaturas. O sea que esto lo que me indica es que la estatura promedio o la media de la estatura de las personas será 67 y los datos se van a ir distribuyendo alrededor de ese 67. Pero bueno, como les decía antes, pues no se podría usar una tabla solamente para calcular probabilidades. Se tendría que tener también otra tabla por si la desviación estándar no es 2, sino 3 y ahí sucesivamente. Todo lo que hacemos es pasarlo a esta. Esta se llama una distribución normal estándar. La media es 0. Vean aquí, la media es 0. Y la desviación estándar va a ser 1. Es este 1 que está aquí. Entonces, todos los datos que están aquí son pasados acá por medio de una estandarización, así se dice. O sea, ese es como el lenguaje que se usa. Voy a estandarizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este 69. Este 69 es un dato que me indica que una persona puede medir 69 pulgadas. Cuando yo la paso aquí, ¿él a cuánta distancia está de la media en unidades de desviación estándar? Bueno, en términos absolutos, él se desvió o él está a 2 pulgadas, ¿cierto? 69 está a 2 pulgadas a la derecha de la media. Si yo lo divido entre 2, entonces estaría a una unidad de desviación estándar. Por eso el 69, cuando yo lo paso para acá, me daría 1. O sea, ese 69 estaría aquí. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí colocan el 70. Dice que el 70, estos son valores de Z, ¿lo ven? Estos son valores de Z. El 70 me dice que tiene el valor de Z de 1,5. ¿Por qué? Porque ese 70 lo que hicieron fue hacerle esto. A 70 le resto la media, 67, y lo divido entre la desviación estándar, 2. 70 menos 67 da 3. Lo divido entre 2 y da 1,5 o 3 medios. Entonces, este valor de Z igual a 1,5, que es este aquí, corresponde al valor X en la observación de esta distribución a 70. O sea que 70 es equivalente a 1,5. Si lo vemos, el 70 aquí y el 1,5 aquí. Porque el 70 estaría a 1,5 unidades de desviación estándar a la derecha de la media. Por ejemplo, veamos este otro. Este que está aquí, el 63. El 63 aquí lo marca y me dice que es menos 2, o sea que el valor de Z corresponde a menos 2. ¿De dónde sale ese menos 2? Bueno, ese valor de Z sería a 63, le resto la media, 67, y lo divido entre la desviación estándar. 63 menos 67 es 4 negativo. Voy a ponerlo 4 negativo y lo divido entre 2. Daría menos 2. Entonces el valor de Z es menos 2. ¿Qué significa? Que está a 2 unidades de desviación estándar a la izquierda de la media. El 63 es equivalente al menos 2. Es lo que quiere decir ya una vez estandarizado. Y así va sucesivamente para acá.
Por ejemplo, ¿quién sería este menos 1,5? Aquí me está diciendo, aquí está el 1,5 de valor de Z, y aquí está el menos 1,5 de valor de Z. El 1,5 es 70. ¿Quién sería el menos 1,5? Que está aquí. ¿Quién será el 1,5? Bueno, antes dijimos que la distribución de probabilidad normal es simétrica. Eso quiere decir que como este está, perdón, como este, voy a poner un otro color para que resalte. Como este está a 1,5 unidades de desviación estándar a la derecha a la media, este está a menos 1,5. Por tanto, si este es 70, ¿cuál sería este? Bueno, de 67 a 73 3 pulgadas. Entonces, de aquí a aquí también tienen que haber 3 pulgadas. Eso quiere decir que ese sería el 64. El 64 es el que da menos 1,5. De hecho, lo podemos hacer. Si X es 64, el valor de Z sería 64 menos 67, ¿verdad? Dividido entre 2. 64 menos 67 es menos 3. Si yo lo divido entre 2 da menos 1,5. Entonces ve que coincide menos 1,5 con esto. Eso es porque ella es simétrica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la distancia de aquí a aquí también es igual de aquí a aquí. Ella es simétrica con respecto a la media. El gráfico no lo usamos dentro de la resolución de ejercicios más que para guiarnos. A veces lo usamos para guiarnos, porque en realidad vamos a calcular probabilidades, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, me van a pedir la probabilidad de seleccionar una persona, por ejemplo, que tenga una talla, una estatura mayor a 69. Entonces, estaría aquí el 69 y me estarían preguntando por esta área. ¿Por qué? En las distribuciones de probabilidad continua, uno calcula áreas. O sea, la probabilidad está relacionada con el área. Esta sería el área que representa la probabilidad de que una persona tenga una estatura mayor a 69. No vamos a usarla más que en algunos ejemplos que necesitamos usar esa gráfica. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Dice, los ingresos semanales de supervisores de turno en la industria del vidrio tienen una distribución normal con media de email. Aquí es importante en la distribución normal dos datos, la media y la desviación estándar. Entonces dicen que en promedio las personas que trabajan en este tipo de empresa ganan $1,000 y tienen una desviación estándar de 100. Dice, ¿cuál es el valor Z correspondiente al ingreso de un supervisor que gana? Ok, vamos a ponerlo aquí. Que gana 1,100 a la semana y también otro que tiene un ingreso semanal de 900. A este le vamos a poner X1 y a este X2, que nos hace referencia a dos posibles observaciones, a dos personas, una gana 1,100. Bueno, ¿cuál es el valor de Z correspondiente? El valor de Z correspondiente sería, la media es 1,000. Bueno, podríamos poner, que me gusta también hacerlo así, que lo he hecho así en el curso. Entonces, okay, yo identifico que es una distribución normal. En este tipo de problemas o de ejercicios, siempre nos tienen que decir que la distribución o que los datos se distribuyen de forma normal. Hay un teorema que vamos a ver más adelante que se llama teorema límite central que me garantiza que dice que cuando usted tiene una muestra de tamaño 30 o al menos 30, ya los datos se acercan a una distribución normal. Bueno, aquí, aún así, siempre cuando uno hace un estudio, como les dije antes, uno hace pruebas de normalidad, así se llaman, para determinar si los datos vienen o no de una distribución normal. Bueno, ¿cuál sería el valor de Z? Bueno, el valor de Z aquí sería 1,100, ¿verdad? A 1,100 le resto la media. Bueno, X se distribuye de forma normal, la media es 1,000 y la desviación estándar sería 100. Esto siempre me gusta ponerlo porque como que da la indicación de cuál es la media y cuál es la desviación, porque son los dos datos importantes. Entonces sería dato o observación menos la media dividido entre la desviación estándar, 100. Bueno, 1,100 menos 1,000 es 100, dividido entre 100 da 1.
Eso quiere decir que el valor de Z es 1, como el valor de Z es positivo, eso quiere decir que está a una unidad de desviación estándar a la derecha de la media. En 900, no, este Z1 y este Z2, sería 900 menos 1000 dividido entre la desviación estándar. Profe, disculpe, ahí no es 1900. No, es que tal vez fue que aquí parece 900, 1900, pero es que es el signo de dólar que no lo dice. Ah, ok, Bien. listo, profe. Sí. Entonces sería 900 menos 1000 entre 100 y eso daría menos 1. Bueno, igual, este estaría a una unidad de desviación estándar, pero ahora a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque da negativo. Y eso es importante, saber si está a la derecha o está a la izquierda. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, de acuerdo con el ejemplo anterior, donde la media, ¿verdad? Donde X se distribuye de forma normal, la media es 1000 y la desviación estándar es 100, determina A, la probabilidad de determinar un supervisor de turno cuyo ingreso semanal sea mayor a 1225. Aquí es importante porque resaltar esto. Dice que tiene que ser mayor a 1225. Entonces lo que nos están pidiendo, bueno, ya sabemos que los datos se distribuyen de forma normal, que la media es 1000 y que la desviación estándar es 100. Y me están pidiendo la probabilidad de que seleccionar a una persona cuyo ingreso semanal sea mayor a 1225. A diferencia de las distribuciones de la binomial, si aquí dice mayor o mayor igual, aquí dice mayor o mayor igual, da lo mismo. Porque como esto es una probabilidad continua, entre 1225 y 1225,0001 hay muy poca diferencia. Entonces, en realidad, no se hace esa diferenciación de mayor o mayor igual. 1200 en el cálculo. Bueno, habíamos dicho, como esto sí utiliza, ¿verdad? Sí cabe aquí, que cuando es mayor, lo pasamos a que sea menor. O sea, hacemos el complemento. Usamos la regla del complemento. La probabilidad de que X sea menor que 1225. Porque la tabla que tenemos para la distribución de probabilidad normal estándar es una tabla que me dice los menores que. Estandarizamos 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1225. Le resto la media, 1000, y lo divido entre la desviación estándar, 100. Vamos a ver cuánto da esto en la cálculo. Y este da 2,25. Bueno, ya que está estandarizado, o sea, ya aquí pasamos de esta distribución, pasamos a una distribución en donde la media, normal, donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Y para esa sí tenemos una tabla, que la tabla que vamos a usar es esta. Bueno, ve aquí como dice, bueno, esta tabla tiene valores positivos, valores negativos de Z, todos estos son valores de Z, y tiene valores positivos de Z. La tabla funciona así. Este es el, por decir, no voy a hacer este positivo, qué sé yo, este 1,1. Tengo el 1,1, pero ¿de dónde, cómo obtengo el 1, por ejemplo, el 1,12? Entonces, aquí tengo el 1,1, para obtener el 1,12 sería este 0,2 que se suma con este 0, con este 1,1 y me formaría, y me formaría 1,1 junto con este, me formaría el 1,12. O sea, este valor que está aquí sería el valor de Z correspondiente a 1,12. ¿Cuál sería, por ejemplo, el valor, la probabilidad? Perdón, estas son probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad para un valor de Z de 1,85? Ubico entonces el 1,8. Aquí está el 1,8, ¿verdad? Y de aquí horizontal, en esta línea arriba, busco el 0,5.
porque el 1,8 con 1,5 me formaría el 1,85. Y como lo hemos visto en las demás tablas, pues los 1, busco la intersección entre ellos para que me dé la probabilidad. Sería esta. El 0,9678. Eso quiere decir que si este valor de z está aquí, por decir algo, sería este 1,85. Toda esta área mide 0,96 de 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? El valor de z, está aquí, el valor de z nos dio 2,25. Perdón, que ese 2,25 no lo tengo que poner aquí. Ese lo tengo que poner aquí. ¿Qué sería? Vamos a ponerlo aquí. 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,25. Porque más bien aquí voy a poner el resultado ya. Esto sería 1 menos, ok, encontremos esa probabilidad. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a 2,25? Vamos a la tabla, busco el 2,25, vamos a borrar esto. Entonces, para buscar el 2,25, busco el 2,20, busco el 0,5, y lo 1. Sería este. Sería el 0,9878. Entonces, esto sería 1 menos 0,9878. Y ya cuando lo resto, a 1 le quito 0,9878 y va a dar 0,0122. Eso quiere decir que la probabilidad de que una persona gane más de $1,225 es de 0,0122. O sea, es poco probable, ¿no? Como un 1%. Vamos a hacer el B. El B dice la probabilidad de determinar un supervisor de turno cuyo ingreso semanal sea menor a 790. Voy a corregir aquí un poco porque parece igual que dice 1,790, pero no, es 790. Entonces, aquí nos están preguntando por la probabilidad de que X sea menor a 790. Aquí no tengo que hacer eso 1 menos. ¿Por qué? Porque ya la tabla que estamos usando me da los acumulados menos D. Entonces, lo que tengo que hacer es estandarizar la probabilidad de que Z sea menor que 790, le resto 1000 y lo divido entre 100. Entonces, esto va a dar, vamos a hacerlo con la cálculo. Profe, ¿por qué no le agregó el menos 1? Bueno, el 1. Porque en este caso, yo agrego el 1 cuando me dice que son mayores. Porque recuerde que la tabla me da menores. Siempre que en la función de probabilidad me digan los mayores que, yo tengo que hacer 1 menos los menores. ¿Por qué? Porque la tabla me da los menores. ¿Ok? Sería, listo, profe. entonces sería la probabilidad de que Z sea menor que 790 menos 1000 dividido entre 100. Y eso da menos 2,1. Me va a dar negativo, ¿verdad? ¿Por qué da negativo? Porque está a la izquierda de la media. Voy a la tabla. Vean que esta parte, la tabla tiene dos partes. Números positivos, todos estos, números negativos. Hay tablas que uno encuentra en libros o en internet que solamente hablan, digamos, solamente menciona porque recuerden que ella es simétrica. Entonces, esta es similar, ¿verdad? Digamos, es la misma, nada más que simétrica. De hecho, por ejemplo, bueno, después mejor les explico las similitudes. Voy con el menos 2, ¿cuál dije? Menos 2,1. Yo preferí usar esta tabla para no hacer análisis adicionales cuando encontramos un valor, sino que aquí ya me lo da. El menos 2,1 está aquí, ¿lo ven? Entonces sería el menos 2,1 con 0, porque para que me dé menos 2,1 sería el 0,179.
voy a marcarlo 0,179. Entonces, esto daría 0,179. O sea que la probabilidad de que una persona gane menos de $790 es de 0,179. Y viéndolo en porcentajes, es multiplicarlo por 100, sería el 17%. Dice la C, la probabilidad de determinar un supervisor de turno cuyo ingreso semanal esté entre dos valores, 875 y 1175. Note que los tres ejercicios son un poquito diferentes. El primero era que fuera mayor, el segundo que fuera menor, voy a hacerlo un poco más grande, el segundo que fuera menor, y este más bien es que esté entre. ¿Sí? Entonces, en este me dicen que tiene que estar entre 1175, pero la probabilidad de que X esté entre 875 y 1175. Así lo colocaría. Tengo que encontrar la probabilidad de que la X, o sea, esa observación, esté entre 875 y 1175. Entonces, esto, si lo vemos gráficamente, voy a hacerlo así. Digamos que esta es la campana, ¿verdad? Que ella forma. Aquí en el centro estaría la media, que recuerden que era de 1000. La desviación estándar, recuerden que era de 100. Entonces, supongamos que por aquí está el 875 y que por aquí está el 1175. Entonces, me están pidiendo esto. Lo que está entre 875 y 1175. Entonces, lo que vamos a hacer es, para encontrarlo, vamos a hacer la probabilidad de que sea menor a 1175, le restamos la que es menor a 875. Porque si yo a toda esta le resto esta, me va a quedar lo azul. Entonces, esto sería la probabilidad de que X sea menor que 1175. Le vamos a restar la probabilidad de que X sea menor a 875. Entonces, estandarizamos, sería la probabilidad de que Z sea menor que 1175, le resto 1000 y lo divido entre 100. Menos, vamos a hacer esto más para acá para que no nos estorbe ahí, menos, vamos a estandarizar la probabilidad que Z sea menor que 875 menos 1000 dividido entre 100. Ok, ahora lo hacemos con la calculadora, 1175, restamos 1000, lo dividimos entre 100 y va a dar 1,75. Z es menor a 1,75 y este sería la probabilidad que Z sea menor a 875 menos 1000 dividido entre 100. Este va a dar menos 1,25. Vamos a la tabla, buscamos el de 1,75. Estamos en los positivos, aquí está el 1,7. Qué grande. Aquí está el del 1,7, ¿verdad? Y aquí está el del 0,5. Entonces sería, mejor voy a hacer la línea. Sería este. 0,9599. 0,9599, sí. Y el otro sería el menos 1,25. Entonces vamos a buscar el menos 1,25 en la tabla. Serían los negativos. Aquí está
está el menos 1,20 y aquí está el 5. Entonces estaríamos hablando de el 0,1056. 0,1056. Lo resto a 0,9599. Le restamos 0,1056 y eso va a dar 0,8543. Bueno, dice este ejercicio, perdón. Un estudio reciente de sueldos por hora del personal de mantenimiento en aerolíneas importantes mostró que el salario medio por hora era de $16,50 con una desviación estándar de 3,5. Si se selecciona al azar un elemento de la tripulación, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Y ahí dice la pregunta, ¿verdad? El A. Dice que tiene que ganar más de 15 horas. Bueno, recuerden que hacemos esto. Decimos que X se distribuye de forma normal, que tal vez el ejercicio no lo dice, pero bueno, ya me mencionan de la media y la desviación estándar. En el examen yo lo voy a decir, se distribuye de forma normal. La media es de 16,5 y la desviación estándar es de 15. Como les dije en otro momento, prefiero usar aquí el punto para que no se me enrede con la coma, ¿verdad? Aunque generalmente usamos 16,5. Entonces me dice que menos de 15. Entonces será la probabilidad de que X sea menor que 15. Estandarizamos la probabilidad de que Z sea menor que 15 menos la media, 16,5, dividido entre, mira, aquí puse 15 y la media, la desviación estándar es 3,5. 3,5. Siempre le pongo un paréntesis pequeño aquí. Bueno, esto sería entonces la probabilidad de que Z sea menor que 15 menos 16,5 dividido entre 3,5. Dice que da menos 0,43. Vamos a redondearlo. Lo redondeo a 43 porque el que sigue es 8. ¿Okay? 0,428, entonces lo dejamos en 0,43 negativo. Entonces sería 15, voy a verificar, menos 16,5 dividido entre 3,5. Sí, menos 0,43. Entonces vamos a buscar aquí a la tabla. El menos 0,4, aquí está. Ay, qué grande. Menos 0,4. Y el 43 está aquí. Aquí. 0,3336. Sería Profe, es que 0, yo no lo redondeé. sí, eso fue. Ya le iba a decir. Recuerden que la forma de redondearlo, él da menos 0,428. Como el 8 se pasa de 5, redondeamos hacia el 0,43. En la B es más de $20. Perdón, porque aquí también parece 120, pero es más de 20. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 20, recuerden que igual, como les dije el otro día, y les he dicho hoy, esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 20. Esto sería 1 menos la probabilidad, ahora estandarizo, Z sea menor que 20 menos la media, 16,5, dividido entre la desviación estándar, 3,5. Y esto va a dar 1 menos la probabilidad de que Z, vamos a calcular el valor de Z, 20 menos 16,5, dividido entre 3,5, da 1. Bueno, voy y lo busco en la tabla, el 1. El 1 sería este. Aquí está el 1.
Ahí otra vez este. Aquí está el 1. Sería este. 0,8413. 0,8413. Que da como resultado 1 menos 0,8413. 0,1587. Y la última es la probabilidad de que esté entre 12,5 y 21,5. Entonces, hacemos la probabilidad de que X sea menor que 21,5 menos que X sea menor que 12,5. Estandarizamos. 16,5 dividido entre la desviación estándar, que es 3,5, menos estandarizo Z menor que 12,5 menos 16,5 dividido entre 3,5. El primero da 21,5 menos 16,5. 21,5 menos 16,5, que lo divido entre 3,5. 1,43. Igual 12,5 menos 16,5 es 4. 4 dividido entre 3,5 da 1,14. Entonces, vamos a buscar a la tabla, ¿verdad? Voy a escribir este mejor, 1,43. El 1,43. Haremos un poco ya en la tabla. Aquí está el 1,4 y el 1,43 está aquí. 0,9236. 0,9236, que le resto el 1,14. Aquí está el 1,1. Y aquí está el 1,14. Pero menos y menos no hace posible. Perdón, aquí es menos 1,14 porque 12 menos 16 es menos 4, entre 3,5 menos 1,14. Entonces hay que ir a buscar el menos 1,14, que sería aquí. Y aquí está el menos 1,1 y aquí el menos 1,4 sería este, 0,1271. Entonces, a 0,9236 le resto 0,1271 y da 0,7975. Y esa será la respuesta. Vamos a hacer este último ejemplo. Dice, supóngase que un fabricante de neumáticos desea establecer un mínimo de millas de garantía para su nueva llanta MX100. Las pruebas de duración revelaron que la duración media en millas es 67.900. Este dato es importante. O sea que parece que la llanta dura 67.900 millas con una desviación estándar de 2050. Y una distribución normal, de ahí ya me lo dicen que los datos se distribuyen de forma normal. El fabricante desea establecer un mínimo de millas de garantía de manera que no sea necesario reemplazar más del 4% de los neumáticos. Él no quiere reemplazar más del 4%. ¿Cuántas millas de recorrido de garantía debe anunciar el fabricante? Este ejercicio es un poco diferente al anterior. En el anterior me decían, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a, digamos, que un neumático dure más de 60.000 millas, por ejemplo? ¿O cuál es la probabilidad? Antes me preguntaban esto, voy a anotarlo aquí. ¿Cuál es la probabilidad que un neumático dure al menos 67.000 millas, por ejemplo? ¿O cuál es la probabilidad de que dure menos de, no sé, 72.000 millas?
Entonces uno calculaba, estandarizaba y todo. En este es un poco diferente, porque más bien me están preguntando cuál es este valor, ¿verdad? ¿Cuál es la milla que debe establecer el fabricante para no reponer más del 4%? Entonces, si yo lo hago en una distribución, hago la distribución, digamos que sea así, pero para hacerla un poco más bonita, no estorbo ahí. Entonces, aquí estaría la media, 67.900. Dice que él solo quiere reponer el 4%. Él solo quiere reponer estos que están aquí. Entonces, ¿quién es X sub 0? ¿Verdad? ¿Cuál es la milla? ¿Cuál es ese dígito? ¿Cuáles son las millas? Para que la probabilidad de que X sea menor que X sub 0 sea igual a 0,04. ¿De dónde cojo el 0,04? Porque esta área es 0,04. Aquí me lo están diciendo, 4%. Entonces, ¿quién es este valor para que la probabilidad de que una llanta dure menos de eso sea 0,04? Entonces, bueno, el ejercicio aquí en adelante pues es un poco similar, aunque hay que despejar. Estandarizo X sub 0 menos la media, 67.000, dividido entre la desviación estándar. La desviación estándar era 2050. Y esto tiene que ser igual a 0,04. En los ejercicios anteriores, a partir de aquí, yo encontraba este. Ahora vamos a hacer al contrario. A partir de aquí, voy a encontrar este. O sea, X sub 0 menos 67.000 dividido entre 2050 tiene que ser igual a un valor de Z. Ese valor de Z tiene que coincidir con 0,04. Entonces, yo voy a ir a la tabla, voy a ir a la tabla, y voy a fijarme dentro de la tabla, vamos a borrar esto mejor, voy a fijarme dentro de la tabla, ¿dónde está el 0,04? ¿Cuál es el valor de Z correspondiente, verdad? ¿Cuál es el valor de Z correspondiente a 0,04? Bueno, por aquí, por ejemplo, está el 0,0409, aquí está el 0,0401 y no hay otro más cercano. Este es el valor que andaban buscando. En realidad me lo encontré muy rápido. A veces uno dura un poquito más encontrarlo. Este es el 0,04. ¿Cuál es el valor de Z? Menos 1,75. Entonces resulta que esto tiene que ser igual a menos 1,75. Y ya despejo el valor de X sub 0. Sería menos 1,75 que multiplica a 2050. ¿Verdad? Y le suma 67.000. Recuerda que para despejar, yo paso a multiplicar este y después paso a sumar este. Y eso daría menos 1,75 por 2,050 más 67.000. Eso da 63.412,5. Eso quiere decir que las llantas que recorren, la probabilidad que una llanta falle antes de los 63.412 millas es del 4%, es de 0,04. Entonces, solo las que duren menos de esto son las que él va a reponer. Pero el fabricante sabe que en promedio duran 67.900 y que solo el 4% de las llantas que duran, perdón, que solo, sí, 4% de las llantas duran menos de 63.412. Esas son las que él está dispuesto a reponer. Dice, un análisis de calificaciones en el examen de introducción a los negocios reveló que las calificaciones sigan una curva normal, con media 75 y desviación estándar 8. El profesor desea otorgar una calificación de A a los alumnos cuya calificación esté en el 10% superior. En este caso, sí está en el 10% superior. O sea que si está aquí si esta es la distribución, ¿verdad?
Aquí está la media, la calificación media es de 75. Él quiere dividir los que sacan más o el 10% superior. ¿Cuál es este valor para él decir, ok, los que sacan más de, por decir un número, 85 tienen calificación de A. Los que sacan menos de 85 tienen calificación de B. Pero, ¿cuál es ese valor? ¿Verdad? Bueno, él los está dividiendo como los que son 10% superior, o sea, las mejores 10, el 10% de calificaciones. En otro caso, por decirlo, él está hablando del percentil 90. No sé si lo vieron en estadística básica, pero esto está hablando del percentil 90. Este A es el percentil 90. El percentil 90 es el dato en donde el 90% de los demás datos es menor a él. Entonces, aquí tenemos que encontrar cuál es la probabilidad de que x sub 0 sea menor, perdón, la probabilidad de que x sea menor a x sub 0, porque este valor de A, perdón, es el x sub 0, sea, en este caso, 0,9. Porque lo vamos a hacer de aquí para acá, ¿verdad? Y bueno, yo quiero dejarlo ahí para que ustedes lo resuelvan de tarea, ¿está bien? Y cualquier cosa lo resolvemos cuando iniciamos la clase, la próxima clase. Con esto entonces terminamos los temas para el primer examen. Quiero hacer como un resumen con respecto a los diferentes tipos de distribuciones de probabilidad. La primera que vimos era la binomial. Recuerden que la binomial nos daban, para yo poder identificarla, hay una probabilidad de éxito que no cambia, que recuerden que en la hipergeométrica sí cambia, esa es la principal diferencia de esas dos. En la binomial siempre me van a dar, voy a entrarlo aquí, recuerden que la binomial, esto es un resumen, en la binomial me van a dar una cantidad de ensayos y una probabilidad de éxito que se mantiene igual. Y después me dicen, por ejemplo, el lanzamiento hacia la canasta, de 10 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que enceste 5? ¿Verdad? En la hipergeométrica, la diferencia está en que la probabilidad de ensayo a ensayo cambia. Entonces, el ejercicio clásico es formar comités, formar subgrupos en el que, qué sé yo, se van a elegir al azar 5 empleados. Otra cosa es que en la hipergeométrica me hablan de muestra. Me dice, se eligió una muestra de 5 personas. De esas 5 personas, ¿cuál es la probabilidad que 3 tengan una característica y 2 la otra? Otro asunto es que en la hipergeométrica me hablan de una población, qué sé yo, 20 personas, 16 tienen un título universitario y 4 no. Entonces se eligen al azar 5 y de esas, ¿cuál es la probabilidad que 3 tengan un título universitario y 2 no? Como vamos a elegir personas, entonces la probabilidad va a cambiar de una a otra. Por eso la hipergeométrica, la probabilidad de éxito no se mantiene igual. Después está la de Poisson. Vamos a poner aquí probabilidad de éxito cambia. Además, el ejercicio siempre me va a hablar de una muestra y de éxitos en esa muestra. Éxitos en la muestra. Bueno, en la de Poisson, es un caso de la distribución binomial, les había dicho, donde la probabilidad de éxito es pequeña y la cantidad de ensayos es grande. Entonces, es una forma de diferenciarla. Además de que yo necesito la media. En una distribución de Poisson, me van a dar, o yo necesito calcular la media con la que ocurre, ¿verdad? La media de equipajes perdidos, que fue un ejercicio que hicimos, o la media de horas que llega tarde unos empleados, ese tipo de cosas. Así se diferencia. Además, como les digo, la probabilidad de éxito es pequeña y la cantidad de ensayos generalmente es grande. Y la que estamos viendo ahora, que es la distribución normal, esta es la más fácil de diferenciar porque de por sí ya me lo tienen que decir. O sea, siempre lo van a decir. Lo afirman en el ejercicio. Y bueno, X se distribuye de forma normal. Yo necesito una media
y una desviación estándar. El ejercicio siempre me lo va a decir, la media, y me va a decir también la desviación estándar. Esas son como una breve descripción de cómo diferenciar una de la otra.